Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, usted que también se conecta con nosotros. El Señor le bendiga mucho más. Damos gracias a Dios porque hoy podemos compartir la palabra de Dios. Bendecimos la familia pastoral en este día también. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y vamos en este día a disponernos, vamos a estar leyendo en el libro del profeta Jeremías. Allí nos vamos a ubicar en Jeremías capítulo 29. Vamos a leer la palabra del versículo 5 en adelante. Jeremías 29, versos 5 en adelante. Y leemos así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, en este día te damos gracias. Gracias te damos, Dios, por la lectura de la palabra. Oramos para que sea usted, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Dios, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a mirar en este día atentamente en tu palabra que trae libertad. Señor, ayúdanos a perseverar en ella. Y te pedimos en esta hora que nosotros podamos ponerla cada día por obra. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque creemos que donde está su presencia hay libertad. Y hoy creemos que hay libertad en este lugar, que las cadenas se rompen, toda cadena de impiedad en esta hora queda sin poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo somos más que vencedores. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Y cuántos creemos que en Dios tenemos una esperanza y un futuro glorioso? Y el profeta Jeremías proclama y habla la palabra. Es el último profeta que encontramos antes de la caída de Jerusalén. Este profeta sirvió aproximadamente unos 40 años antes de que el pueblo fuera llevado cautivo. Y algunos lo conocen como el profeta llorón, el profeta Jeremías. Y él ciertamente sentía una profunda tristeza por el pueblo, porque en ese momento cuando él le tocaba predicar y él anunciaba la necesidad de arrepentirse, el pueblo no se arrepentía. Y vemos que él sabía el juicio que venía para Jerusalén, el exilio en el cual el pueblo estaba próximo a entrar. Y podemos resaltar en todo el libro de la vida de un hombre que se mantuvo, fue fiel a Dios, fue un hombre que hizo un gran sacrificio a nivel personal, fue un hombre que tuvo que vivir y experimentar la oposición de su propia nación. Y vemos que este hombre proclamaba una palabra en la cual se le advertía al pueblo que era necesario volverse a Dios. Y también encontramos que el Jeremías anunciaba el juicio de Dios, pero también había una palabra de parte de Dios que animaba al pueblo. Había una promesa en el cual Dios
anunciaba que su pueblo iba a ser transformado, su corazón iba a ser transformado. Entonces, él en cierto momento advierte que era necesario, aún por parábolas podemos encontrar que él le habló a la nación sobre la necesidad de arrepentirse. Y miramos que fue un hombre que en todo su ministerio sufrió amenazas de muerte, estuvo encarcelado. En alguna ocasión quemaron el mensaje porque Dios le mandaba a que escribiera, y por medio de uno de sus ayudantes él mandaba a escribir el mensaje, pero era tanta la oposición que en cierta ocasión quemaron el mensaje profético. Y miramos que también este hombre sufrió cárcel, fue puesto en un cepo. Fue un hombre que el mensaje que él traía fue rechazado, fue arrestado, padeció hambre, pero muchas veces también fue retado por los falsos profetas, fue encadenado. Pero podemos mirar en la vida de este hombre que nosotros también hoy podemos servir a Dios, así como Jeremías en su momento sirvió a Dios en tiempos difíciles. Nosotros hoy, en este tiempo, somos llamados a servir a Dios, a ser fieles a Dios, aún en tiempos de dificultad. Permanecer fiel al Señor, amén. Y vemos que la palabra nos habla que cuando Jeremías lleva el mensaje al pueblo, era un pueblo en el cual estaba deteriorado, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito económico, en el ámbito político. Y en ese tiempo la gente no escuchaba la palabra con gozo. Cuando llevaba el mensaje Jeremías, aún el pueblo consideraba la palabra de Jeremías, la palabra que era enviada por Dios, como ofensiva. Porque a veces nos encanta escuchar promesas del Señor, pero cuando viene la corrección y la reprensión, a veces no las recibimos con el mismo gozo y la misma alegría. Y eso era lo que pasaba en el pueblo. La gente se molestaba, la gente se ofuscaba, porque Jeremías hablaba lo que Dios le ponía a hablar. Y lo que resaltamos dentro de todo el libro, vemos una vida, vemos un hombre que se mantuvo fiel, sirvió al Señor en tiempos de dificultad, pero también él resalta algo muy interesante, y es el tema del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la máxima necesidad, es una necesidad importantísima en nuestra vida. Pero también podemos mirar en toda esta carta, en todo Jeremías, en todo el libro, podemos mirar que también hay unas promesas de Dios. Porque Dios nos corrige, sí, pero también podemos esperar en las promesas del Señor. Y las promesas de Dios van acompañadas de esperanza. Por eso nosotros como iglesia debemos estar llenos de las promesas de Dios, porque estas nos van a infundir esperanza. Porque hay un mañana cuando nosotros nos encomendamos a Dios, caminamos de la manera que Dios quiere, podemos tener un futuro lleno de esperanza. Es lo que Dios quiere en esta hora. Y la esperanza, las promesas de Dios nos dan las fuerzas necesarias para resistir el tiempo presente. Entonces, nosotros hoy nos podemos examinar un poco y mirar cómo está mi condición, cómo está mi situación. Cualquiera sea por lo que nosotros hoy estamos pasando, tenemos la promesa, la viva palabra de Dios que nos infunde fuerzas y aliento. Amén. Entonces podemos mirar que la palabra nos está hablando y Dios manda a decir por boca de Jeremías, cuando dice la Escritura que todos los que estaban en cautividad, todos los que Dios había permitido que fueran transportados de Jerusalén hasta Babilonia, dice el versículo 5, edificad casas, dice la palabra, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto
de ellos. Y también les manda a ellos a que formen familias, que se multipliquen en ese lugar, que no disminuyáis, dice la palabra. Pero también la palabra nos dice en el versículo 7 que ellos tenían que procurar la paz de la ciudad donde habían sido deportados. Dice, y rogad por ella. ¿A dónde? ¿A quién tenían que orar? Dice la palabra que tenían que orar, que tenían que rogar a Dios por la ciudad. Y dice la palabra, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, la carta que dirige Jeremías a los cautivos de Babilonia le está dando las instrucciones para que siguieran adelante. Ellos no estaban en ese lugar contentos. Ellos anhelaban que ese tiempo de cautividad pasara pronto. Pero Dios había anunciado que serían 70 años en ese lugar. Y Dios le dice que era necesario que ellos en ese lugar edificaran casas. Que su mente no estuviera en otra cosa sino estar allí. Dice la palabra que habitaran en ese lugar. Y que en medio de sus oraciones clamaran por la paz de ese lugar. Porque de la misma manera ellos iban a ser beneficiados. Dios le está diciendo, es necesario que sigan adelante con sus vidas. A veces estamos metidos en un problema, pero Dios nos manda y nos instruye a seguir adelante. No nos debemos quedar allí enfrascados. Y esta gente, este pueblo que fue llevado como esclavo a ese lugar, tenía que seguir avanzando. Tenían que orar por la nación que les estaba oprimiendo. Porque nuestra vida, y quiero decirle en este día, no se debe detener aún en los tiempos difíciles. Es el reto que Dios nos llama en estos tiempos. Debemos continuar hacia adelante. Y muchos falsos profetas le habían dicho, van a volver pronto, esto va a ser pasajero. Pero Dios manda la palabra por boca de Jeremías y le dice, es necesario que ustedes en ese lugar edifiquen casas y las habiten. Es necesario que ustedes planten huertos. Imagínense, cuando uno se hace un proyecto de vivienda, siempre nosotros nos proyectamos a vivir no solamente 3 años, sino prácticamente a desarrollar, a llevar nuestra vida por mucho tiempo en ese lugar. Y Dios le estaba diciendo, es necesario que construyan casas en ese lugar y planten huertos, siembren, coman del fruto de ellos, porque el tiempo no era corto. Y dice que era necesario que se multiplicaran allí y que no disminuyeran en número, que se mantuvieran. Entonces, qué importante es que usted y yo, así como el pueblo, Dios le está dando la instrucción, deben continuar, deben avanzar. Sé que no están en el mejor lugar. No era fácil para la nación orar por Babilonia. No era fácil orar por un pueblo que les oprimía, pero allí era necesaria la oración del pueblo de Dios. Usted me puede decir, no es que yo vivo en cierto lugar donde la gente es impía, pero es necesaria su oración en ese lugar. Es necesaria la oración suya en esa cuadra donde usted vive. Nuestra oración, la oración del pueblo de Dios es necesaria en la ciudad, porque dice la palabra que en su paz tendremos nosotros paz. Y es el mandato y es la tarea, orar por el enemigo, por el que nos oprime, por el que nos hace la guerra. A veces tenemos el vecino que nos hace la guerra. No todos los vecinos son amables. Hay vecinos hostiles, pero Dios quiere que nosotros oremos por ellos, que roguemos al Padre por ellos, porque en su paz nosotros también vamos a tener paz. Dios no quiere que usted y yo, como pueblo de Dios, lancemos maldición. Dios quiere que usted y yo oremos al Padre en beneficio, porque dice la palabra y Dios le está diciendo al pueblo, tienen que orar, pero no orar de cualquier manera. Tienen que orar con diligencia. Usted y yo debemos hacer oraciones diligentes, constantes, perseverantes. Y aún más cuando nos enfrentamos a momentos difíciles. Y el pueblo estaba allí en ese lugar
Muchos le miraban, ellos eran extranjeros en ese lugar, pero era necesario orar por el bien de la ciudad, para que ellos también pudieran disfrutar del bien, porque iban a pasar una larga temporada allí. Orar. Y Dios también les dice, sigan avanzando, no deben rendirse. Y es la tarea de nosotros. En medio del lugar donde usted se encuentre o que yo me encuentre, si usted se encuentra en un lugar difícil, Dios nos manda a orar, a seguir avanzando. La promesa de Dios es la que nos da fuerzas en este presente y nos da una confianza y una seguridad para el futuro. Y debemos seguir adelante. Usted y yo no somos llamados para rendirnos. Y el pueblo tenía la instrucción de no rendirse, sino que era necesario que edificaran sus casas en ese lugar y que las habitaran, que se casaran allí, que engendraran hijos, que tuvieran muchos hijos y que se multiplicaran. Esa era la tarea del Señor. Porque dice en el versículo 10 de Jeremías, allí, en el capítulo 29, verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos años? Los 70 años. ¿Cuántas generaciones se iban a levantar en Babilonia? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo, dice el Señor, os visitaré y despertaré sobre vosotros, ¿qué? Mi buena palabra, la promesa, para haceros volver a este lugar. Entonces, Dios le envió al pueblo un largo cautiverio, pero cuando el pueblo va a ese lugar, viene de un proceso y de una serie de advertencias, porque Dios advierte, Dios nos advierte. Dios, como el Padre que ama, nos corrige y nos dice una y otra vez de diferente manera. Dios mandó profetas, Dios levantó entre el pueblo todo tipo de profetas que hablaban sin cesar, que era necesario que se arrepintieran, pero el pueblo hizo caso omiso, por eso estaban en ese lugar. Dios no quería llevarlos allí, pero fue tanta la insistencia del pueblo en persistir en el pecado, en no arrepentirse, que ellos tuvieron que llegar a esa condición. A veces vemos personas y situaciones, pero ¿por qué llegó hasta ese lugar? Piense y medite por un momento que Dios ya le había hablado en reiteradas ocasiones. Cuando viene un juicio sobre una vida, sobre una familia, una nación, ya Dios ha advertido, porque el amor de Dios es grande, el amor de Dios es inmenso y Dios actúa con justicia. Dios no es un Dios injusto. Y cuando vienen estos 70 años, este largo cautiverio, así como Dios lo anunció, no solamente por boca de Jeremías. Jeremías fue el último profeta antes del cautiverio. Y Dios lo anunció así. Pero tenemos un Dios que aún en medio del proceso, aún en medio de nuestras fallas, cuando nos volvemos a Él, Dios está dispuesto a edificarnos. Y dice que pasados estos 70 años, ¿qué iba a hacer el Señor? Visitar al pueblo. Iba a despertar en ellos, ¿qué? Su buena palabra, para que nuevamente volvieran a su lugar. Porque dice el versículo 11, Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es el pensamiento del Señor. Y Dios conoce no solamente el pasado y el presente, Dios conoce el futuro, amén. Y Dios conocía el futuro glorioso de su pueblo. Y Dios conoce su futuro y mi futuro. Hay personas que viven en una constante incertidumbre y no saben qué será del mañana. Pero yo quiero decirle en este día que Dios tiene control del mañana. Aquellos que nos dejamos guiar,
aquellos que nos dejamos pastorear, Dios tiene un futuro de bien, de paz, de bienestar. Dios conoce el futuro mismo y Él está al control de ello. Y sus planes para nosotros, está diciendo la palabra, que así como tenía planes con el pueblo, su pueblo escogido, nosotros también que somos pueblo de Dios, para nosotros dice la Escritura que los planes de Dios son como buenos y están llenos de esperanza. Amén. Así que usted y yo no debemos llevar una vida en derrota, triste, no nos debemos sentir abatidos, sino antes que las promesas de Dios nos infunden aliento, que lo que hoy estemos viviendo sea un impulso y Dios nos anima a avanzar, porque hay un futuro lleno de esperanza para todo aquel que en Él cree. Y Dios le está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pero durante esos 70 años, y aunque sabemos que Dios tiene planes de bien, de bienestar, planes de paz, planes de bendición para todos nosotros, esto no significa que usted y yo no vamos a tener problemas, nos vamos a enfermar, vamos a pasar por dificultades, por dolor, por sufrimiento, por angustia. Sí vamos a pasar, pero tenemos algo, y es que Dios nos permitirá a usted y a mí, a nuestra familia, no sé cuántos lo pueden creer en este día, Dios nos permitirá llegar a un final glorioso. Es la esperanza, es la promesa que tenemos en el Señor. Y sigue diciendo la palabra, versículo 11. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Entonces miramos que Dios no se olvidó de su pueblo. Dios no desechó a su pueblo. Así como Dios no nos ha desechado, Dios no se ha olvidado de nosotros. Vemos que Dios no se olvidó en ningún instante de su pueblo. Aun cuando estaban allí en ese lugar, cautivos en la tierra de Babilonia, Él planeó un nuevo comienzo. Y Dios tiene planes nuevos para nosotros, para nuestras familias. Dios ha planeado algo nuevo. Y Dios decía, yo los voy a convertir en unas nuevas personas. Yo les voy a cambiar su corazón. Y yo seré el centro de sus vidas, porque ciertamente clamarán a mí, vendrán a mí en oración y yo estaré dispuesto a escucharles. Me van a buscar y yo seré hallado por ellos, porque de todo vuestro corazón me estarán buscando. Porque a veces buscamos a Dios a nuestra manera. A veces queremos caminar con Dios conforme a nuestro estilo de vida. Queremos que Dios se sujete a nosotros y nosotros no estamos dispuestos a ceder nada para el Señor. Pero ¿sabe? Es necesario que nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Que nosotros hagamos ajustes en nuestra vida. Porque en ese momento, cuando le busquemos a Él de todo nuestro corazón, dice el versículo 14, que seré hallado por vosotros, dice Jehová. Amén. Entonces vemos que Dios no se olvida. Dios no se ha olvidado de nosotros, porque sabe, Dios no abandona su obra. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Y Dios, como ese alfarero, cuando una vasija se echa a perder, dice que la hace de nuevo. Entonces, qué importante es que Dios está planeando un nuevo comienzo. Pero es necesario también que nosotros nos podamos convertir a Él de todo nuestro corazón. Amén. Entonces el pueblo, dice la palabra en el versículo 13, podía clamar a Él con toda confianza, esperanzado en las promesas de Dios. Y aunque estaban allí en cautiverio, no estaba en un lugar fácil. El pueblo no fue de vacaciones a Babilonia.
porque muchas veces planeamos vacaciones familiares y vamos a disfrutar a un lugar, pero ellos no estaban allí en ese lugar de vacaciones. No los esperaron, no les hicieron una súper bienvenida, no los atendieron de la mejor manera. Ellos estaban ahí en ese lugar como gente en cautiverio. Y aunque eran tiempos difíciles, Dios, por medio de la carta que está enviando, le está diciendo al pueblo que era necesario mantener la calma, porque Dios estaba con ellos. ¿Y cuántos podemos decir, Señor, tú has estado conmigo en los tiempos difíciles? Tú has estado conmigo en todo tiempo, en tiempo de gozo, pero también en tiempo de dificultad y de adversidad. Entonces, así como el pueblo, podemos buscar a Dios y encontrarle cuando lo buscamos de todo nuestro corazón. Y nada puede, lo que nosotros podamos vivir en este mundo, nos puede separar de la comunión que tenemos con el Señor. Ni el problema, ni la tristeza, ni la deuda, ni la crisis, ni la enfermedad, nada nos debe alejar. Que nada sea un impedimento para que usted y yo mantengamos la comunión con el Señor. Porque era la instrucción. Vayan a ese lugar, van a estar allí un largo periodo. Es necesario que usted se establezca con su familia allí y que oren, que rueguen, que clamen, que no se desesperen, porque el periodo que van a estar allí son 70 años. Dios le está diciendo al pueblo. Y si seguimos mirando en Jeremías 30 y 31, sigue como Dios habla también de la esperanza. Dios consuela al pueblo, los que están allí cautivos, pero Dios daba un nuevo tiempo para ellos. El cautiverio, como les decía, fue consecuencia del pecado, y es lo que le está resaltando en los capítulos 30 y 31. La desobediencia del pueblo los llevó hasta allí. Pero ese castigo, ¿sabe?, también se convirtió en una oportunidad para que el pueblo pudiera crecer, para que cambiara, para que tomara conciencia realmente de la consecuencia que trae el pecado. Porque el pecado, quiero decirle en este día, trae consecuencias a nuestra vida. Porque no podemos ocultar el sol con un dedo. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, le está diciendo al pueblo que Él no se iba a olvidar de ellos, y que en su momento Él levantaría, Él traería esa buena palabra y los volvería a restaurar. Y dice Jeremías 30, 18, así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver, Jeremías 30, 18, los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré ¿qué? Misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Algunos hablan, algunos que han estudiado este pasaje piensan que esta restauración, cuando el pueblo nuevamente fue devuelto después de 70 años, sabemos que está la tarea que Dios en su momento, Dios levantó a Esdras, Dios levantó a Nehemías, Dios levantó a Zorobabel, y se dio una restauración aún de los cimientos de la ciudad, del templo mismo. Pero algunos hablan de que esta profecía tendrá total cumplimiento bajo el reinado del Mesías, de Cristo Jesús. Él va a restaurar en su totalidad. Entonces podemos encontrar algo muy interesante que sigue diciendo en Jeremías 31. Dice la palabra en versículo 1, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Y eso hacía parte de lo que Dios estaba planeando con el pueblo, con la nación, y era restaurar. Dios les dijo, van a estar cautivos, pero yo los voy a restaurar, porque mi amor por ustedes ha sido desde siempre. El amor de Dios es eterno, porque nosotros a veces podemos amar a una persona, pero a veces ese amor está condicionado. A veces podemos amar a alguien, pero también podemos llegarlo a odiar. Pero tenemos algo, y es que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no es a la medida del amor del ser humano. Por eso el Señor dice que en aquel tiempo, después de pasado este tiempo, estos 70 años, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el pueblo pudo ver la misericordia de Dios allí en ese lugar. Vemos que dentro de los que se fueron cautivos, cuando leemos el libro de Daniel, vemos que dentro de los que se fueron allí cautivos para Babilonia estaba Daniel. Estaban 3 jóvenes que resalta la palabra, Sadrach, Mesach y Abednego. Jóvenes que fueron fieles a Dios, y Dios se glorificó en esas personas y les puso en lugares de privilegio estando en ese lugar. Y Dios mostró el amor eterno, y Dios estaba dispuesto a hacer algo mejor. Dios estaba dispuesto a restaurarlo, pero era necesario que el pueblo se volviera al Señor. Entonces había una promesa, y era que el remanente se volvería a Dios, arrepentido de sus pecados, y Dios estaría dispuesto a ¿qué? A perdonarlos. Siempre la disposición de Dios para perdonarnos a nosotros, pero en nosotros debe estar la actitud de volvernos a Él. Y Dios seguía amando al pueblo a pesar de lo que había hecho. Dios estaba dispuesto a perdonarlo si se volvía a Él. Así pasa y acontece con nosotros. Dios, a pesar de lo que hemos hecho muchas veces, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios está siempre dispuesto a darnos una oportunidad. Así como cuando leemos la parábola del hijo pródigo, este joven malgastó los bienes que le entregó su padre en vida, pero vemos que aunque él tocó fondo, y cuando vemos que el hijo pródigo regresa donde el padre, lo que podemos destacar es que el hijo pródigo jamás perdió el amor del padre. Nosotros también, aunque a veces nos hemos ido un poco lejos, el amor del padre sigue allí, porque nada de lo creado, nada de lo que existe, ninguna cosa creada, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice algo interesante en el versículo 33 de Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios escribiría sus leyes en el corazón del pueblo. No como en tablas de piedra, como en su momento lo hizo con Moisés en el tiempo de Moisés, sino que dice la palabra que así como los pecados estaban en el corazón del hombre, Dios también iba a permitir un nuevo nacimiento, porque aquel que cree en Cristo es nacido de nuevo, ¿verdad? Dios tomaba la iniciativa y dice que en ese tiempo Dios haría algo nuevo. Dios estaría dispuesto a dar sus leyes en su mente y las escribiría en su corazón. Porque cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, Él por medio del Espíritu Santo pone en nosotros, en usted y en mí, la necesidad de obedecerle.
Dios, por medio del Espíritu Santo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios quien hace esa obra, porque en Cristo Jesús dice la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios está dispuesto hoy a quitar el corazón de piedra y darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que anhele al Señor, un corazón que obedezca al Dios Todopoderoso. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Así que damos gracias a Dios en este día por esta palabra. Y nos llena de aliento, porque en Dios tenemos un futuro asegurado. Hay gente que dice, porque el papá tiene muchos bienes, ese niño que está apenas formándose tiene un futuro asegurado. Pero yo quiero hoy decirle a la iglesia que en Dios tenemos un futuro asegurado. Tenemos un futuro lleno de esperanza. Que en estos tiempos nos fortalecemos con la palabra. Y lo que hoy estemos viviendo nos debe animar las promesas de Dios a seguir avanzando. Y así como el pueblo tenía la tarea, y es una tarea de usted y mía, no detenernos ante el problema, no rendirnos ante la dificultad, sino seguir avanzando, porque Dios está con nosotros aún en los momentos difíciles, porque Él lo ha prometido así, que aunque pasemos por las aguas, Él estará con nosotros, por el fuego no nos vamos a quemar, porque Él ha prometido estar con nosotros. Así que quiero invitarle, vamos a estar todos en pie y vamos a decirle, Señor, gracias. Y qué ejemplo nos da Jeremías, que aún podemos servir a Dios en los tiempos difíciles, ser fieles al Señor, comunicar la palabra tal cual como Dios nos ha llamado. Dios no quiere que pongamos arandela, que suavicemos la palabra. Dios quiere que digamos el mensaje fiel y verdadero. Dios está dispuesto a respaldar su palabra. Y cuando sea el momento de exhortar, lo hagamos guiados por el Espíritu Santo, porque hay tiempo en el cual también el Señor consuela, así como lo hizo también con el pueblo. Dios da palabra de consolación, de restauración para la iglesia, pero también en su momento nos exhorta como un padre que ama a sus hijos. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Dios, por este tiempo. Todas tus promesas son en el sí y en el amén. Los que hemos creído, Señor, en tu palabra, sabemos que tú eres fiel para cumplirla, Señor. Gracias por tu amor eterno.